Amén, gloria a Dios en esta mañana. Vamos, amén, a abrir nuestro corazón. Quiero administrar ese tema de Dios no obliga a nadie, es voluntario seguirlo, porque en los tiempos de Jesús el Señor les hablaba, les decía síganme, pero no los obligaba, no les decía tienen que seguirme porque si no me siguen se van a perder, sino que era algo voluntario. Ahorita vamos a mirar algunos ejemplos y el Señor solamente les daba la invitación y ellos tomaban su propia decisión y se levantaban, ¿verdad? Y seguían al Maestro o seguían a Jesús por voluntad propia, ¿verdad? Entonces Dios anda buscando hombres y mujeres voluntariamente seguirlo. Amén. Dios, del griego theos, palabra tomada por los judíos y posteriormente por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Obligar, del griego anankazo, que denota poner una constricción sobre, de ananke, que es necesidad. Constreñir, ya sea mediante amenazas, peticiones, fuerzas o persuasión. Nadie, del griego oudeis, que es ninguno, voluntario, del griego telema, que es objetivamente aquello de que se tiene voluntad, de la voluntad de Dios, siendo su cumplimiento una señal de la relación espiritual con el Señor. Seguir, del griego akoluteo, que es ser un seguidor o compañero, del prefijo a, que es expresando aquí unión, semejanza, que leutos, que es camino, de ahí uno que va por el mismo camino. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Mateo 4. Mateo 4 del 18 al 22, vamos a iniciar con la palabra de nuestro Dios en esta mañana. ¿Ya lo tiene? Mateo 4 del 18 al 22 dice la palabra de Dios de esta manera. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra. Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor en esta hora. Y te pedimos, Señor, que seas tú que toque los corazones y tal vez que puedan algunos mirar o escuchar esta palabra, también puedan ellos ser bendecidos en esta mañana. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueblo, dice un fuerte amén. Dos hermanos, Jesús había encontrado a Pedro y a Andrés antes cerca de Betábara, en la región del Jordán, donde Andrés y quizá también Pedro se habían vuelto discípulos de Juan el Bautista. Ellos habían dejado a Juan para seguir a Jesús por un tiempo antes de regresar para pescar en Capernaum. Quizás ambos retornaron a Capernaum a principio del ministerio de Jesús allí.
Aquí Jesús les hizo el llamado a seguirlos en un discipulado a largo plazo. Jacobo, hijo de Zebedeo, este Jacobo es fácil de distinguir del otro Jacobo mencionado en el Nuevo Testamento, porque jamás es mencionado en las Escrituras, sin su hermano Juan. Su martirio a manos de Herodes Agripa I marcó el inicio de la severa persecución que sufrió la iglesia primitiva. Hermano, aquí podemos mirar que el Señor Jesucristo solamente a ellos les invitó, solamente les dijo, vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. Algo que podemos mirar que cuando Pedro regresó una vez más a la pesca, ¿se acuerda? Porque Pedro tal vez no había entendido lo que el maestro le había dicho, que ahora iban a ser pescadores de hombres, o sea, ahora iban a tratar de buscar hombres para que se salvaran, o sea, ya no en las redes, ya no estar ahí con la red, sino que ahora iba a ser diferente. Ahora él iba a buscar gente para que se salvaran. Y podemos mirar, hermano, aquí que el Señor no les estuvo explicando mucho y solamente los invitó a que dejaran la barca y que dejaran las redes, y ellos inmediatamente entendieron de quién se trataba. Se trataba de Jesús de Nazaret, Dios en carne en la tierra, y podemos mirar nosotros que era una gran oportunidad para estar con el Maestro, para compartir la palabra, para invitar gente o para que se salvaran otras gente. Ese era el plan de Dios, del Señor Jesucristo, que la gente se salvara. Por eso Él nomás los invita a Pedro y a su hermano y les dice, síganme. Ahora ya no van a ser pescadores de hombres, pescadores de peces, sino que ahora de hombres. Y podemos mirar, hermano, que ahí realmente el Señor les hizo esa invitación. Y ellos inmediatamente entendieron que se trataba del Maestro, que Él les estaba invitando para predicar la palabra de Dios. Y hermano, es tiempo, aleluya, que entendamos también nosotros que Dios nos llamó para eso. Para que a través de su vida de usted, gente se salve. A través de su persona, la gente pueda llegar a los pies de Cristo. Y cuando está diciendo y dejaron las redes, quiere decir que ellos entendieron que ahora ya no iban a estar en esa barquita, sino que ahora iban a servir a Dios al 100%. Iban a estar ellos compartiendo el mensaje de Dios en cada quien en sus áreas, ¿no? Por ejemplo, Pedro, y cuando ya el maestro ya no estaba, él siguió, así como hizo la carta o las cartas, porque Pedro entendió que el llamado se lo hizo Dios, Jesús, y él tenía que seguir, aunque muchos han dicho, pero si Pedro fue un hombre que falló. No, sí es cierto, o sea, Pedro falló, pero se arrepintió y volvió a servir a Dios, o sea, lo negó porque el mismo Señor le profetizó que lo iba a negar 3 veces. Pero Pedro entendió que el que le estaba llamando, nuestro Señor Jesucristo, era para algo a largo plazo. Hermano, y podemos mirar que hasta ahorita estamos nosotros hablando de estos hombres que iniciaron o que el maestro los invitó con defectos, tal vez con muchos errores. Pedro era un hombre muy violento en aspecto de que no se dejaba. Él fue el que le cortó la oreja al soldado, ¿se acuerda? Y el Señor agarró y se la puso una vez más al soldado, porque Pedro era así, inmediatamente reaccionaba. Pero él entendió que era a largo plazo para servir a Dios. Así nosotros, hermanos, no es nada más ahorita, es a largo plazo.
es hasta que el Señor venga, no sabemos, es hasta que el Señor va a regresar y uno tiene que continuar, tiene que seguir buscando al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra en Mateo 9:9, un poquito más adelante. Amén, ya lo tiene. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Sentado al banco de los tributos públicos, la propia humildad de Mateo aparece aquí. Él no ocultó su pasado o elaboró alguna excusa para justificarlo. Su antiguo nombre Leví, en Marcos 2:14, ahí lo leen en casa después, y Lucas 5:27. Los recolectores de impuestos estaban entre las personas más despreciables de la sociedad. El dinero que ellos recolectaban era frecuentemente dividido en partes o en dos partes, una como ganancia personal y otro para Roma, lo cual no solo los hacía ladrones, sino también traidores a la nación judía. Hermano, ¿qué le faltaba a Mateo o a Leví? No le faltaba nada. Estaba, se puede decir que estaba próspero, porque estaba ahí cobrando los impuestos, 1,000 para acá, 1,000 para allá, y él estaba estaba bien, se puede decir económicamente, pero el maestro llegó con él y ahí estaba él sentado ahí y le dice: sígueme. No le dijo, no le explicó muchas cosas, no le estuvo explicando: mira, es que si te vas conmigo, mira, vas a ser usado, no, sino que lo que agarró él, se levantó, dejó todo ahí. Dejó ahí el banco, dejó ahí todo lo que él estaba recolectando y se paró y se fue con el maestro, hermano. Y entonces a nosotros, ¿por qué se nos hace difícil cuando el Señor nos ha hecho ese llamado para que le sirvamos a Él? Se nos hace muy complicado, muy difícil servirle, o se nos hace difícil seguirle con todo el corazón, porque es voluntario. No le dijo, o no le explicó a grandes rasgos, solamente le dijo: sígueme. Hermano, esa palabra sígueme, y luego al maestro no había persona que le resistiera. Su voz dulce, su rostro, sus ojos, que podían reflejar amor, compasión, misericordia. No había hombre que se le resistiera, hermano. Este hombre duro, este hombre que estaba ahí cobrando impuestos, no crea que era cualquier persona. Era un hombre próspero, un hombre que tenía dinero. Pero ¿qué hizo? Dejó todo por servir a Dios. Dejó todo lo que tenía ahí y siguió al maestro. Y es un punto muy importante que nosotros entendamos, que Dios nos llamó para que uno pueda servirle a Él voluntariamente, y no servirle exactamente nada más estar aquí sentado, sino que servirle, porque sentarse es una cosa y servirle es otra cosa. Y cuando entendemos esto, que el Señor nos llamó voluntariamente para que uno le sirva, es apartarse también de lo malo, apartarse del pecado. También eso es parte del llamado de Dios. Por eso aquí, cuando le dice sígueme, este hombre entendió que el maestro le tenía preparado algo grande, algo especial para su vida. Y eso especial era que él iba a ser parte de la obra de Dios, o parte de algo grande que el Señor quería con su vida. Y en estos tiempos
estamos en los mismos tiempos, hermano, donde el Señor nos llama y nos dice, sígueme, o nos dice, sé parte de mí o sé parte de mi obra, y ahí recibimos ese llamado de Dios. Y ese llamado, hermano, no es para hoy nada más, sino que es para largo plazo, que usted va a servirle a Dios, que usted va a vivir para Dios. Ese llamado que le hicieron a Mateo aquí o a Leví, es un llamado que podemos decir, bueno, pero ¿cómo es posible que el maestro se fijó de un hombre que era ladrón? Bueno, porque él vino a lo vil y menospreciado. Él vino al pecador, no vino al santo, al justo, él vino a lo peor. Y este hombre, a pesar que estaba haciendo las cosas mal, él pudo entender que era su oportunidad para vivir para Dios o reconstruir su vida, o para que él pudiera enderezar su camino, y era su oportunidad. Después de tanto tiempo estar robando a la nación, después de tanto tiempo estar haciendo eso, ahora era su oportunidad para que él pudiera arreglar su vida, pudiera estar arreglando su corazón. Porque estaba robando, pero Dios, hermano, hermana, le dio una oportunidad para que él fuera parte ahora de algo grande, y no nada más de estar con el maestro, sino que hacer lo que el maestro hacía. Vamos a seguir leyendo la palabra Marcos 8. Marcos 8:34 al 38. Amén, ya lo tiene. Marcos 8:34 al 38 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está hablando de un costo alto que pagar. Está hablando de negarse a sí mismo. Nadie que se oponga a negarse a sí mismo puede legítimamente decir que es un discípulo de Jesucristo. Su cruz, esto revela el alcance de la autonegación al punto de llegar a la muerte si es necesario, la magnitud de desesperación por parte del pecador penitente que es consciente de que él no puede salvarse a sí mismo. Alcanza el lugar donde ya nadie puede ser retenido, el que pierde su vida la salvará. Esa paradoja revela una importante verdad espiritual. Aquellos que siguen una vida de facilidades, confort y que buscan la aceptación del mundo no encontrarán la eterna. Por otra parte, aquellos que rinden su vida a Cristo y el evangelio la encontrarán. Perder el alma, ganar el mundo y perder su alma. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que el Señor le está hablando a sus discípulos y le está diciendo que ellos se tienen que negar a sí mismos, tienen que negarse a su ego, a su manera de vivir, tienen que negarse a todo eso y seguir al Maestro. Y si alguno dice: viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, para que de esa manera seguir adelante. A veces nosotros pensamos que la vida cristiana es fácil, pero el Señor nos da ejemplos que vamos a padecer por el evangelio, vamos a ser perseguidos, vamos, aleluya, a ser
ofendidos por el evangelio o vamos a ser, nos van a vituperar. Pero el Señor aquí nos está dando un ejemplo claro del hombre que dice que de qué sirve que su alma se pierda, o de qué sirve que pueda ganarse el mundo entero, o de qué sirve que pueda obtener muchas cosas del mundo y si se va a perder su alma. ¿Y con qué va a rescatar su alma? Con nada, porque el único que la rescató se llama Jesucristo. Y a precio alto, a precio de sangre la rescató. No hay de otra. Por eso dice, ¿y qué recompensa habrá para su alma? Pues no hay ninguna recompensa. El rico lo experimentó con Lázaro. El rico tuvo sus grandes cosas, tuvo en la tierra, riquezas y opulencia, es lo que usted quiera, pero al final del camino estaba ahí en el infierno, porque Dios, hermano, Él quiere darte vida eterna a través de que creas en Jesucristo. Por eso dice, ¿de qué sirve que el hombre pueda perder su alma? O sea, ¿de qué sirve? Porque allá va a ser eterno, hermano. Es eterno ahí, donde el gusano no muere y será por siempre el fuego eterno. Entonces, hermano, el que pierda su vida, dice, la salvará. O sea, el que niegue, el que esté negándose a sí mismo, esa persona la va a encontrar. Pero si él está, aleluya, queriendo quedar bien con el mundo, las cosas del mundo, entonces, hermano, no va a perder su alma. Porque el Señor dice, hey, niégate a ti mismo. ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma? No hay ninguna recompensa, ni por más, ni el dinero del mundo que tengamos, no se puede recompensar el alma o sacarla de ahí, porque ya el Señor ya pagó ese precio. Ese precio fue en la cruz del Calvario para rescatar a las almas, las que creen en Él. Entonces, hermano, el Señor Jesús aquí le está dando una explicación a sus discípulos, pero también es para su pueblo de hoy, ¿verdad? De que tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar de vivir como Dios le agrada, de tratar de hacer su voluntad, negarse a sí mismo. Cuando la carne no quiere, es cuando uno tiene que esforzarse, tiene que tratar de llegar a los caminos o llegar a su presencia. La carne no quiere, pero el Espíritu Santo dice que está dispuesto. La carne no quiere nada de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a leer Marcos 10, del 20 al 23. Hay un poquito más adelante. Marcos 10, del 20 al 23, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hermano, aquí se está refiriendo al joven rico, donde el mismo joven rico le preguntó al maestro qué podía hacer para heredar la vida eterna. Y ya le dijo el Señor los mandamientos que tenía que guardar el joven. Y él dice, yo lo he guardado todo eso desde mi juventud. Y
no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice, yo todo eso lo he guardado, todo eso desde mi juventud he sido un hombre cuidadoso de eso. Pero entonces el Señor le dice, mira, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Y él, como tenía muchas propiedades, posesiones, se entristeció y mejor agarró y se fue. Porque es algo que entristece al ser humano, algunas cosas en la vida. Y mejor se aleja y mejor se va. Este muchacho posiblemente hubiera sido uno de los 12 discípulos del Señor, que hubiera sido usado por Dios, hubiera estado liberando o sanando personas, pero no fue así. ¿Por qué? Porque no quiso desprenderse, porque, hermano, hay cosas que el Señor nos va a decir que tenemos que desprendernos, pero no vamos a querer dejarlo y nos vamos a entristecer. Aquí el Señor le amó, o sea, sintió una compasión por esa sincera búsqueda de la verdad. Desesperadamente perdida, Dios ama a los perdidos. Y el Señor solamente le dijo, vende todo lo que tienes. Jesús no estaba haciendo o diciendo que la pobreza es requisito para la salvación, sino exponiendo el corazón del joven. Él no era completamente justo como sostenía, puesto que amaba sus posesiones materiales más que a sus propios vecinos. Se fue triste. Fue solamente una desilusión terrenal basada en el hecho que no recibiría la vida eterna que había buscado, porque el precio del sacrificio era demasiado alto. Él amaba las riquezas, y no es malo la riqueza. O sea, las riquezas no son malas. Jacob fue muy rico, Abraham fue muy rico. No son malas las riquezas. Es el amor al dinero, eso es lo que es malo. Aquí el Señor le estaba tratando de arreglar su corazón, de arreglar su manera de pensar. Y Él estaba diciendo, mira, vende todo lo que tienes y se lo vamos a dar a los pobres. ¿Y qué dice Él? O sea, mejor se fue, porque tenía muchas propiedades, muchas posesiones. Y pues mejor quiso quedarse con sus riquezas. Yo creo, hermano, que el sacrificio que puede hacer una persona por Dios, el Señor lo bendecirá. Cada persona que toma su decisión de servir a Dios y dejar todo por buscarle, Dios le va a recompensar, Dios le va a bendecir en gran manera, porque está Es importante esto porque este muchacho era muy rico. Cuán difícil, dice el Señor, cuán difícil se salvará un rico. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Zaqueo se salvó, era un hombre rico que también era cobrador de impuestos, y Dios, cuando lo visitó a su casa, fue tocado por Dios, fue bendecido por Dios y se salvó. Pero es Dios el que hace la obra, es Dios el que hace todo. Pero mejor este muchacho se fue triste, desilusionado, porque él tenía muchas propiedades, posesiones, y pues como el maestro le había dicho, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes. Y así nos puede pasar a nosotros. El Señor nos dice, mira, deja todo eso porque eso te estorba, te hace mal. Tienes que dejar todo eso porque eso te va a causar un daño a tu vida. Tarde que temprano habrá un daño a nuestras vidas. Y mejor déjalo. Pero en vez que uno reaccione
Para arreglar esa situación uno continúa, porque se siente mal cuando el Señor te dice que dejes eso malo y prefieres mejor alejarte del Señor y seguir haciendo lo malo. Porque Dios conoce los corazones. A Él nadie lo engaña. El Señor conoce nuestras vidas. El Señor, mire hermano, sabe quiénes somos realmente. El Señor, ¿usted cree que no sabía quién era el joven rico? Sí sabía. Pero el Señor estaba tratando de ayudarlo, de sacarlo de esa mentalidad que tenía, de esa idea que traía, que solamente acumular riquezas y riquezas y riquezas. Dios trató de ayudarlo para que él se enfocara en las cosas de Dios o en las cosas celestiales, pero él no hizo caso. Él mejor se alejó de Dios y mejor se entristeció y se fue. Así el Señor, hermano, nos va a pedir algunas cosas, pero nos entristecemos. ¿Cómo lo voy a dejar? Y nos ponemos tristes y continuamos con esa situación. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Juan. En Juan 1 del 43. Del 43 al 51. Ya lo tiene. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Betsaida, aquí la ciudad de Andrés y Pedro, mientras que Marcos 1, 21 al 29 ubica la casa de Pedro en Capernaum. Juan relata que era de Betsaida. La aparente discrepancia se resuelve en el hecho de que Pedro y Andrés crecieron en Betsaida y después se trasladaron a Capernaum, así como también Jesús identificó siempre a Nazaret como su pueblo de infancia, aunque vivió después en otro lugar. Aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas. No hay engaño. Jesús quiso decir que la franqueza de Natanael le revelaba como un israelita sin doblez de motivos, que estaba dispuesto a examinar por sí mismo las afirmaciones que se hacían acerca de Jesús. El término alude a la honestidad de corazón en la búsqueda espiritual. Mire, hermano, Natanael, un israelita. Por eso el Señor dice, no hay engaño en esta persona, porque el Señor conoce a la gente. El Señor conoce los corazones. El Señor no necesita decirle, yo soy esta persona, o yo soy así. Dios conoce todo. Y estas personas, Natanael, cuando el Señor le dice, mira, desde ahora vas a mirar el cielo abierto,
Porque Natanael era un hombre sincero. Y si era un hombre sincero, hermano, Dios, Señor Jesús, le iba a confiar cosas a él para que él siguiera los caminos del Señor. Y podemos mirar esa honestidad, esa gana de servir al Señor. Dice, te vi en higuera, o sea, te vi. Porque mire, hermano, el Señor nos conoce cuando nos escoge. Él ya nos vio primero. Y Él dice, hey, ya, yo te vi. Y entonces nosotros solamente recibimos ese llamado. Solamente obedecemos ese llamado en fidelidad, en entrega, en vivir para Él, en ser honestos con Él. No de doble cara, cristianos aquí y mundanos allá afuera, no, de una sola cara. Porque el Señor nos conoce. No nos ha consumido por misericordia, porque está esperando tal vez que nos arrepintamos. Pero Natanael era un hombre sincero, un hombre que lo que él decía era verdad. Así nosotros, hermanos, tenemos que mirar cómo estamos ante el Señor y ser francos, ser sinceros con Dios, decir al Señor todo de nuestra vida, quiénes somos realmente. Al Señor no lo engañamos, Él nos conoce y sabe quiénes somos nosotros. Vamos a leer Juan 21. Juan 21 del 20 al 22. Amén, ya lo tiene. Juan 21 del 20 al 22 dice la palabra de Dios. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces, hermano, podemos mirar aquí cómo Pedro estaba fijándose en el amado, que es Juan el amado, que dicen, de acuerdo a las escrituras, que ese hombre tenía mucha confianza con el Señor y se le recostaba en su pecho. Y ahí estaba con él un amor sincero, un amor limpio. Y Pedro dice, ¿y qué de él? O sea, ¿y qué de él? O sea, quiere decir, bueno, Pedro, mira, tú olvídate de él. Tú sírveme a mí. Tú búscame a mí. No, pero es que es el amado. No, pero tú sírveme a mí, Pedro. Tú búscame. Tú tienes que buscarme. Y si yo quiero, dice que él quede hasta que yo venga. ¿A ti no te interesa, Pedro? Mira, hermano. Y sabemos la historia de Juan. El amado es el único que quedó, si usted ha leído la palabra de Dios, es el único que quedó de anciano cuando estaba en la isla de Pasmo. Él fue el que quedó allá de ancianito y fue cuando tuvo esa revelación, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis. La profecía de Jesús sobre el martirio de Pedro motivó al discípulo a preguntar qué sucedería con Juan, el discípulo a quien amaba a Jesús. Es posible que haya preguntado esto por un interés sincero en el futuro de Juan, ya que también era su amigo cercano. La respuesta de Jesús, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Tenía el propósito de hacer entender que su interés no debía enfocarse en Juan, sino en su devoción continua al Señor y su servicio, es decir, el servicio a Cristo debía convertirse en su pasión consumada y exclusiva, sin dar prioridad a otras cosas. Hasta que yo venga, la declaración hipotética de Jesús
era que si Juan vivía hasta su segunda venida, esto no le concernía a Pedro. Cada discípulo debe vivir su propia vida en fidelidad sin compararla con la de ningún otro. No es que si este hermano no estuviera ahí, yo le iba a servir más a Dios. Mire, si el pastor no estuviera, si estuviera otro pastor, no, yo me iba a entregar a Dios. Mire, es que él se puede decir que por él no avanzo. No, yo no soy Dios. Yo también necesito avanzar. Entonces, hermano, nadie alrededor vamos a estar mirando a nadie, sino que a Dios, a Cristo, a Jesucristo. A Él es el único consumador de la fe. Vamos a estarlo mirando a Él. No, pero el otro discípulo, ¿qué? No, nosotros enfoquémonos en servir a Dios, en buscar a Dios, en estar siempre en comunión con el Señor. Pedro, yo hasta cierto punto puedo entender que Pedro sentía como un poquito de celo, ¿no? Porque se imagina, el maestro siempre a Pedro le decía algunas cosas, pero ahora el discípulo amado se le recostaba en su pecho. Oye, Señor, ¿y él qué? Mira, pero a ti qué, tú sírveme, tú búscame, tú entrégate. Y si yo quiero, dice, hasta que yo venga, lo puedo dejar, dice. Entonces, hermano, yo creo que nosotros como discípulos tenemos que entender que el Señor quiere fidelidad, no fijarse del hermano o de la hermana, sino que nosotros mismos, que Dios nos hizo un llamado especial para que le sirvamos a Dios. No, pero es que el hermano, él no le sirve bien a Dios. Y mira cuántos ministerios tiene. Usted enfóquese en servir al Señor, entregarse a Dios. Y mire, la hermana también falta. Y ahí está con los ministerios, pero usted enfóquese en usted. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer 1 de Pedro. Primera de Pedro 2, del 20 al 23, dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Pedro 2, 20 al 23 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén, aquí está hablando, soportamos, dice, si somos abofeteados, más cuando estamos haciendo lo correcto, la resistencia, la paciencia. Fuimos llamados para resistir, para soportar las pruebas, las luchas. El llamado siempre es eficaz porque nos va a dar la salvación. Aquí Pedro es que una persona llamada a la salvación tendrá que soportar trato injusto, hacía solo en algunas ocasiones y dejándonos ejemplos. La traducción literal de la palabra ejemplo es escrito, por debajo se refiere a un escrito que se colocaba bajo un pedazo de papel para trazar las mismas letras y caracteres, como un patrón para ser propias.
Cristo es el patrón que los cristianos deben seguir para tener paciencia perfecta en medio del sufrimiento. Le maldecían. Esto significa amontonar palabras ofensivas y viles contra alguien. Aunque Cristo recibió maltrato verbal inimaginable, nunca se vengó con palabras y amenazas viciosas. Mire, hermano, fuimos llamados también para padecer, para pasar pruebas, para pasar dificultades. El mismo Pablo le dijo a Timoteo: mira, Timoteo, vas a padecer, vas a sufrir como un buen soldado, vas a padecer, vas a sufrir, vas a pasar pruebas, luchas, dificultades. Para eso también fuiste llamado, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué paso pruebas? Bueno, porque fuimos llamados también a eso, que vamos a sufrir, vamos a padecer, así como el Señor Jesucristo, Él nos dejó el ejemplo claro. Cuando a Él le maldecían, Él no maldecía. Cuando decían cosas en contra de Él, Él bendecía. Vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a pasar pruebas, lucha difícil, pero el Señor va a estar con nosotros ahí y Él nos va a ayudar a seguir adelante. Usted, si está padeciendo en pruebas, usted tiene que entender que fuimos llamados también a eso. No nada más a puras bendiciones, también vamos a pasar por el fuego para ver realmente en quién creemos. En nuestra fe va a ser probada y por eso tenemos que perseverar, tenemos que seguir. Así como padeció el Señor, su pueblo también va a padecer. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto, amén, a la palabra de Dios. Amén, yo creo que el Señor, amén, es claro. Él nos llamó voluntariamente para que le sirvamos a Él o para que vivamos para Él. No es fácil. Mucha gente se va así como el rico, joven rico, porque ve el costo, ve lo que va a hacer para Dios y dice: no, pues es que esto es muy difícil para mí. Pero yo creo que, hermano, que es importante entender esto, que si te llamó el Señor, te lo hizo voluntariamente. Es un llamado que Él hizo para que tú y yo sigamos sus caminos o busquemos su rostro o tratemos de hacer su voluntad, porque es algo voluntario que decidimos nosotros obedecer al Señor y seguirle, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, con esa pasión, esa convicción de servir al Señor. Vamos, amén, a abrir esos altares. Tal vez le has fallado al Señor y tú dices: me quiero reconciliar con Jesucristo. Si tú eres esa persona, levanta tu mano y alguien te va a ayudar para que te reconcilies con Jesucristo en esta tarde. Amén, todos cristianos en este día. Amén, gloria a Dios, hermano, hermana. Vamos a abrir estos altares. Amén, para que usted venga a orar a Dios en este día. Amén, el Señor está aquí en este lugar y Él quiere bendecir su vida, Él quiere bendecir su corazón. Amén, los altares están abiertos para que usted venga a hablar con Dios.